Hola, muy buen día. Nosotros somos el equipo número 3 de la materia Procesos de Manufactura y nosotros le vamos a hablar acerca de 5 procesos de trabajo mecánico. Primero, me gustaría presentarles a los integrantes de este equipo. Tenemos a Julio Enrique Ibarra García, Hola, buenas tardes. a Rubén Alejandro Garza Ortiz, Hola, buenos días, tardes o cuando estén escuchando. a Gerardo Rentería Rodríguez, perdón, Mucho gusto. y su servidor José Juan Rodríguez Alvarado. Primero, quisiera dar una frase del día. Compañero. Para que no se pierda la costumbre, siempre antes de cualquier tema, la frase del día. Una mala actitud es como una llanta baja. No puedes ir a ningún lado hasta que la cambies. Muy motivadora. Ahora sí, vamos a empezar con la introducción. El trabajo mecánico es el proceso de darles formas a los metales, ya sea en caliente o en frío, empleado en algún medio que proporciona energía necesaria para deformar plásticamente el material. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a meterlo en un proceso en donde se va a tratar de deformar. ¿Sí? Estos comúnmente son utilizados para darles forma a estos metales y tienen muchas aplicaciones que los vamos a ir viendo conforme vayan pasando los temas. Y vamos a ver 5 procesos. El primero de ellos es el laminado, luego será el forjado, la extrusión, el estirado y por último veremos el doblado. Empezaremos hablando del laminado. Te cedo la palabra, compañero. Que yo soy Rubén Garza y les voy a presentar el tema del laminado. Bueno, ¿qué es el laminado? Este es un proceso industrial popular en la industria que prepara el acero para su uso. Una de las principales industrias que utiliza este método es la industria del tubo. Consiste en términos generales, o por así decirlo, una comparación un poco burda, en pasar un rodillo por encima de una masa de pizza. Esto con el objetivo de potenciar sus propiedades mecánicas, como lo son la resistencia, la tracción, el alargamiento y el límite elástico. Se puede clasificar el laminado según la temperatura del material laminado. Puede ser tanto en caliente como en frío. Si podemos dar a la siguiente. Ya. El laminado en caliente. En este proceso el material es conformado a temperaturas superiores a los 926 grados centígrados. El proceso permite que el acero llegue a temperaturas por encima de la recristalización. Esto lo que hace un poco más sencillo su manipulación para brindarle determinada forma. Durante su enfriamiento, el acero se contrae, haciendo que su forma y tamaño sean un tanto menos predecibles que si lo comparamos con el proceso en frío. Si podemos dar la siguiente diapositiva. Algunas de las ventajas que tiene este proceso en caliente es que al tener una mayor tolerancia permite una moldeabilidad mejor a diferencia del que es en frío, porque en ese se delimita un poco más a las formas, que tienden a ser más planas, cuadradas o redondas. Las piezas que salen de este proceso tienen una superficie un tanto áspera, sin tacto grasiento y bordes redondeados. Algunas de las aplicaciones que tienen estas son en edificios metálicos, o sea, para la construcción de edificios metálicos, raíles de vías de tren, bastidores y otras partes de vehículos pesados, calentadores de agua, anclajes, llantas, estructuras de construcción y otros usos que no requieren de formas muy precisas. Vamos a ver la siguiente. El laminado en frío. Aquí el acero pasa por un proceso a una temperatura ambiente, permitiendo su recristalización. Y puesto que el acero se fabrica a una temperatura que es mucho más baja, no hay que preocuparse por el cambio del volumen y la forma del material al final, que es como ahorita lo mencioné, que sí es en el caso del proceso en caliente. Es adecuado para laminados donde no se requieren formas muy precisas o tolerancias bajas.
Entre las propiedades de este proceso es que aumenta la resistencia, la dureza del acero, disminuye su ductibilidad, y que quiere decir que puede deformarse plásticamente sin romperse con facilidad. También hay que mencionar que por eso mismo es necesario someterlo a un recocido. Ya podemos dar la siguiente. Algunas de las ventajas y aplicaciones es que, bueno, las piezas laminadas en frío tienen una superficie lisa, de tacto grasiento y bordes afilados. Se usa comúnmente para piezas que requieren conformado frío, como engarzado, estampado o doblado. Algunas de sus aplicaciones son en muebles de metal, en mesas, para tubos de escape, sillas, electrodomésticos, calentadores de agua y estanterías y productos similares. Como las mesas de Coca-Cola. Ándale, por ejemplo. En cuestión de precios, al suponer un paso más en el proceso de laminado, potenciar sus propiedades mecánicas y permitir un mayor control sobre el resultado final, el resultado en frío tiende a ser más caro que el laminado caliente. En esos términos, el laminado caliente es un poco más factible en cuestión de costos. Y eso es todo del tema del laminado. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros, ingeniero también. Yo les voy a hablar de lo que es el forjado. ¿Qué es el forjado? Es un proceso de deformación en el cual el material se comprime entre dados. Se lleva a cabo la presión y pues es más que nada para hacer lo que es la forma de este material. Se clasifica también en lo que es frío y caliente. Siguiente, por favor. Las características del forjado es que cuando se realiza en caliente, dada la demanda de la deformación, pues esta reduce lo que es la resistencia e incrementa la ductilidad del metal del trabajo. Esto lo hace cuando se trabaja en caliente. Y bueno, al contrario de cuando se trabaja en frío, pues en frío aumenta lo que es la resistencia del material y resulta, lo que es el endurecimiento de la deformación. Siguiente, por favor. La clasificación del forjado, las principales son estas tres, que es la matriz abierta o llana. La pieza se coloca entre dos dados o matrices planos, cuya altura se reduce por comprensión. Está también mediante estampas, que se restringe completamente el material dentro de la cavidad. Y bueno, aquí habría que estar presente que el volumen del material concuerde con lo que es el volumen de la cavidad. Y está lo que es el recalcado, que se realiza dado que tiene la forma inversa requerida para la pieza. Siguiente, por favor. Y otros tipos de forjado también es el de rodillos con martinetes, con prensas, el recortado, recalcado y encabezamiento, el punzonado, estampado, estampado, con forja y forjado radial. La siguiente, por favor. Los parámetros del forjado es como les comentaba ahorita en una de su clasificación, ya que es muy importante que el volumen del material debe igualar lo que es la cavidad dentro de estas estrechas tolerancias, ya que si llega a ser muy grande el material que el volumen de la cavidad, pues puede dañar lo que es la prensa, y si llega a ser muy pequeño el material, pues no va a completar lo que es la cavidad, ¿verdad? No se va a alcanzar a llenar. Siguiente, por favor. Y
algunas aplicaciones, bueno, llega a tener demasiadas aplicaciones en algunos campos. Las más, las que más se llegan a utilizar son los ejes, rejas, barandillas, cigüeñales, bielas, cabezas de tornillos, cabezas de pernos, remaches y clavos. Y bueno, la prensa también se llega a utilizar en dos procesos, bueno, se clasifica también en dos procesos, que es la prensa mecánica y la prensa hidráulica. En la prensa mecánica se llega a acumular energía mediante un volante de inercia. Este se transmite mecánicamente hacia lo que es una biela manivela. La prensa hidráulica, bueno, se establece, bueno, está conformado por vasos comunicantes impulsados por pistones. Estos transmiten pequeñas fuerzas para así obtener otras mayores. Siguiente, por favor. Y bueno, eso ya sería de mi parte y los dejo con mi compañero. Gracias. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la extrusión. La extrusión es un proceso muy popular y es muy parecido al proceso en el que utilizamos la pasta dental. ¿Por qué? Porque al momento de tener la pasta dentro del contenedor, aplicamos una presión y sale de un diámetro menor al que estaba dentro. Básicamente es eso. Es un proceso deformado por compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un troquel para darle forma a su sección transversal. Y existen varios tipos de extrusión. En este caso lo voy a clasificar de dos maneras, por su configuración física, que es por extrusión directa e inversa, y por su temperatura de trabajo, que es en frío y en caliente. Empezaré hablando de lo que es por su configuración física. Primero tenemos la directa, en el cual podemos observar aquí, en esta animación, que se le da una carga, por ejemplo, se le da una carga para la derecha, y el material sale a la derecha, con un diámetro mayor aquí al principio, y luego sale con un diámetro menor. La inversa es al contrario, la presión se le da a la derecha, y en este caso sale a la izquierda. Aquí podemos observar varias aplicaciones. Por ejemplo, en la directa podemos observar que se pueden hacer barrotes, barras. En la inversa igual, unas barras, pero también podemos realizar lo que son tubos, como en esta imagen que podemos observar. Ahora, su clasificación por la temperatura de trabajo, como bien dijimos, la mayoría de los procesos se clasifican en dos, que es trabajo en frío y en caliente, igual en este. Existe la extrusión en frío, que esta se realiza por debajo de su temperatura de recristalización y se usan para producir piezas discretas, o sea, frecuentes en formas terminadas. Este proceso incrementa la resistencia debido al endurecimiento por deformación, a acabados superficiales mejorados, entre otras cosas. Y la extrusión en caliente, involucra un calentamiento previo, un precalentamiento del tocho a una temperatura por encima de la temperatura de recristalización. Eh, Esto es capaz de reducir la resistencia y también aumenta la ductilidad del metal, permitiendo mayores reducciones de tamaño. Y se logran formas muy complejas con este proceso. Pero al momento de realizar la extrusión, tenemos varios defectos. Pueden haber tres tipos de defectos. Es el reventado central, en donde dentro de la pieza pueden haber huecos. Está la tubificación, en el cual a la pieza puede salir deformada de una manera muy rara, muy extraña. Y está el agrietamiento superficial. Esto ocurre mucho cuando se seca el metal, pero igual es unas grietas en la superficie. Para poder analizar bien lo que es la extrusión, necesitamos tener tres parámetros importantes. El primero es la relación de extrusión. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que al momento de tener una pieza metálica con un diámetro determinado, necesitamos aplicarle una fuerza, una presión, una carga determinada. Por ejemplo, si tenemos un diámetro muy grande, no le podemos aplicar una carga muy pequeña. Necesitamos aplicarle una carga debida.
En cambio, si tenemos un diámetro pequeño, no le podemos dar una fuerza, una carga muy grande. También sería lo que es el rozamiento por contacto. Al momento de estar en la pieza dentro de la máquina del aparato, puede haber rozamientos de fricción. Esto es ocasionado comúnmente por la suciedad o el mal mantenimiento de la máquina. Sí, y para eso se utiliza un lubricante que es el siguiente parámetro, en donde se emplea para básicamente reducir ese tipo de rozamientos que pueden ocurrir en la pieza. Ahora hablaremos del estirado o trefilado. Le cedo la palabra a mi compañero. Buenas tardes. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo el proceso de estirado o trefilado. Si quieres darle la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Este proceso consiste en reducir la sección transversal de algún material. Lo que hace es que con la ayuda de unos componentes llamados dados que tienen forma de embudo, eh, tienen una entrada de mayor diámetro que de salida. Es decir, si nosotros tenemos un cable de 10 milímetros, pero que a nosotros nos sirve un cable de 5 milímetros, pues bueno, se manda a hacer un dado que tenga de entrada 10 milímetros y de salida 5 milímetros para poder reducir la sección transversal de lo que viene siendo nuestro cable. Siguiente, por favor. En la diapositiva anterior veíamos una imagen eh, un ejemplo muy básico de cómo se lleva a cabo este proceso, pero existen diferentes formas. Podemos leer que dice que se pueden reproducir diversos perfiles sólidos estirados a través de dados con distintos perfiles. Y bueno, allá a la derecha tenemos una imagen con dados de diferentes formas. Algunos son cuadrados, algunos son redondos, algunos son más grandes que otros terminan en punta. En fin, son muchas formas en las que se puede cortar o disminuir la sección de algún material. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre el equipo necesario. El equipo necesario básicamente consta del material, obviamente, que se va a utilizar, consta de una máquina llamada corredera, que es la encargada de estirar el alambre para que pase a la máquina trefilladora. Esta máquina trefilladora es la que ya tiene en su interior los dados, que va a hacer va a ser capaz de disminuir la sección de los cables. Y por último tenemos una línea de recocido que les voy a explicar por qué en la siguiente diapositiva. Si quieres darle la siguiente, por favor. Bien, podemos leer aquí que ya les mencioné que los dados lo que hacen es disminuir la sección del material que tenemos y estirarlo. Pero en este proceso el material que estamos utilizando tiende a perder propiedades, ya sea eléctricas o mecánicas. Entonces lo que se hace es someterlo a un proceso de recocido. En el recocido se le aplican temperaturas o bien se realiza un corto eléctrico para que alcance una temperatura ideal y poder garantizar que el material vuelva a recuperar esas propiedades que perdió. Y bueno, ahí abajo en la imagen tenemos lo que viene siendo el proceso. Lo primero que vemos es el rollo de alambre. La segunda imagen que vemos es la máquina corredora, que es la encargada de estirar el alambre para que ahora sí entre a la máquina trefilladora. Y como podemos ver ahí nos marca una flecha hacia abajo que nos indica que dentro de ella están los dados. Estos dados son los encargados, como ya lo mencioné, de reducir la sección transversal del alambre que entra. Y por último vemos que sale y entra a la máquina de recocido, donde se le hace el recocido para que vuelva a recuperar sus propiedades. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por último vamos a ver sus aplicaciones, que bueno, son básicamente muchísimas. Como podemos ver ahí, se usan para cables y alambres eléctricos, alambres para cercas, también se pueden hacer varillas,
para producir clavos, tornillos, remaches, resortes, etcétera. Básicamente cualquier material que necesite o cualquier cosa que necesite una sección transversal alargada, se le tiene que aplicar este proceso de estirado. Siguiente diapositiva, por favor. Los dejo con mi compañero para que les hable un poquito más ahora del proceso de doblado. Sí, muchas gracias. Ya por último, es el proceso de doblado, que es aún más sencillo de explicar. Este básicamente consiste en dos dados y una pieza metálica, una muestra, en el cual se da presión y deforma al material mediante un doblez. Por eso se le llama doblado. Existen dos métodos muy populares en estos. Es el doblado en V, que su nombre lo indica. La forma que produce es una V. Y el doblado en borde, este consiste en dos dados aplastando el metal y luego llega otro y lo deforma, como podemos ver aquí. Pero no solo existen estas dos, hay más tipos, como es el doblado en canal, que es este de aquí como se muestra en la imagen, que da una forma cuadrada, un doblado en U, en el cual el dado está un poco más redondo y ocasiona la forma de U. Está el doblado en el aire, en el cual no hay un dado así, hace que la muestra se sumerja en dos dados. El doblado escalonado, en el cual, como su nombre indica, da un aspecto de escalón. Luego el corrugado, que podemos ver en la imagen. Y por último, el formado de tubo, que podemos observar que se realizan tubos. Igual que muchas cosas, este también tiene consideraciones a tomar en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, la tolerancia al doblado. ¿En qué consiste la tolerancia al doblado? Básicamente es la longitud del eje neutral antes del doblado para tomar en cuenta el estirado de la sección doblada. ¿Qué quiere decir esto? Si observamos la imagen, la primera imagen, la animación, tenemos una sección neutral. Al momento de realizar este proceso, va a haber dos reacciones al mismo tiempo. Primero, se va a tensionar en la parte de abajo y luego se va a comprimir en la parte de arriba. Básicamente lo que hacen es esto. Si excedemos el límite, si excedemos la tolerancia, puede llegarse a fracturar la pieza. Luego sería la recuperación elástica. Como bien vimos en las propiedades mecánicas de los materiales, al momento de realizar un esfuerzo en una pieza metálica, este tiene dos reacciones. La reacción elástica, en el cual si lo deformamos puede llegar a regenerar su forma original, y la deformación plástica, en la cual si lo deformamos se queda una deformación permanente. Y es lo que queremos lograr, una deformación permanente. Si no alcanzamos ese esfuerzo máximo, ese esfuerzo de cedencia se le conoce, la pieza va a volver a su forma original. Por eso el objetivo es sobrepasar ese límite. Y por último, la fuerza de doblado, ¿sí? En el cual es la fuerza que se requiere para dar la deformación. Si no damos la fuerza necesaria, pues no se va a deformar. Esas son consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de dar el doblado. Esto sería todo por nuestra parte. Le agradecemos por su atención y que tengan un excelente día.